En este video te voy a mostrar 17 cosas que ver y hacer en Berna. Vamos a recorrer las calles más bonitas, los edificios más icónicos, los puntos con las mejores vistas y un lugar que preferiría que no existiese, pero existe y te lo voy a mostrar. Empezamos nuestro recorrido por el casco antiguo de Berna, donde se fundó la ciudad en el año 1191 y que hoy está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el casco histórico podemos admirar la arquitectura medieval de sus edificios, sus fuentes adornadas, sus galerías que cubren más de 6 kilómetros y varios lugares más que ya te voy a ir detallando. Además, el casco histórico está rodeado por el río Ar, el cual le da un encanto especial a la ciudad. En el año 1405 hubo un incendio grave en la ciudad y a partir de ese momento se prohibieron las casas de madera y desde entonces la piedra arenisca es la que domina el paisaje de la ciudad. Una de las calles más vistosas y donde vas a poder apreciar este estilo de piedra, las fuentes, las galerías, se llama Marktgasse, que después cambia de nombre a Kramgasse. Hay más de 100 fuentes en el casco antiguo, todas con peculiares figuras. Uno de los puntos para destacar en la calle Marktgasse es esta torre medieval que se construyó en el siglo XIII como parte de las murallas defensivas de la ciudad, pero en realidad la torre original se demolió y se reconstruyó en el año 1640. Tuvo diversas funciones a lo largo de su historia, se usó como prisión, como archivo y actualmente alberga exposiciones y eventos sobre diversos temas políticos. Seguimos nuestro paseo por el centro hasta llegar a la Torre del Reloj, uno de los símbolos de Berna. Esta torre se construyó en el siglo XIII como puerta de la ciudad y su mayor curiosidad es el reloj astronómico que cada hora muestra un espectáculo de figuras mecánicas. Además, desde lo alto de la torre se puede disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Se puede visitar su interior solo mediante tour disponible en inglés, francés y alemán. La siguiente parada es la Catedral de Berna, de estilo gótico, también conocida como la Catedral de San Vicente. Se empezó a construir en el siglo XV, pero la torre recién se completó en el siglo XIX. En su interior se pueden ver sus vidrieras, su órgano y su púlpito tallado. También se puede subir a la torre para completar otra perspectiva de Berna. Aunque si no quieres subir los 344 escalones que te llevan a la torre, tengo una buena noticia porque junto a la catedral está la terraza de la catedral, que es como una plaza con árboles, bancos, fuentes, todo muy bonito, pero lo más importante es que tiene vistas panorámicas sobre el río y los Alpes. Así que no te olvides de visitar esta parte cuando vayas a ver la catedral. Continuamos nuestro recorrido por Berna visitando uno de los edificios más importantes, el Parlamento. Se inauguró en 1902 y es un importante lugar de reunión política y un símbolo del gobierno federal suizo. Su fachada neorrenacentista está decorada con esculturas y relieves que representan la historia del país. Se puede visitar su interior mediante tours guiados gratuitos en inglés, francés, alemán e italiano. Y en la parte de atrás del Parlamento, donde puedes ir de manera gratuita, tenés estas vistas. Y por acá tenemos también la Plaza del Parlamento, donde podemos ver precisamente la fachada del Parlamento, pero también el Banco Nacional Suizo y el Banco Cantonal de Berna. Y si visitas Berna un martes o un sábado, en esta plaza también tiene lugar un colorido mercado de frutas, verduras y flores. Como curiosidad, antes del 2004, esta plaza era un estacionamiento. Afortunadamente hoy la tenemos despejada.
No sé a vos, pero a mí me tomó por sorpresa saber que Einstein vivió en Berna entre los años 1903 y 1905. Y actualmente hay un museo en la casa donde vivió dedicado a su vida personal y profesional y a sus teorías. Está ubicado en Kramgas 49. El siguiente lugar es el que te dije al principio que preferiría que no existiese y es la fosa de los osos, donde actualmente viven 3 osos pardos. Antes del 2009 los osos vivían en esta fosa, no encontré mucha información, pero leí un artículo que decía que llegaron a vivir hasta 12 osos en este lugar. Gracias a que cada vez más personas alzaron su voz a favor de que estos animales puedan vivir de una manera un poco más digna, en el año 2009 se amplió el espacio a 5.000 metros cuadrados, donde también tienen cuevas y un estanque, que sin duda es mejor a la situación anterior, pero de todos modos deberían estar libres. Y ahora sí nos vamos a un lugar que me gustó muchísimo. Si querés disfrutar de un poco de naturaleza, tranquilidad y vistas increíbles, te recomiendo visitar la Rosaleda. Este parque tiene más de 200 variedades de rosas y otras flores que crean un ambiente colorido y aromático. Además, desde acá se puede tener una vista increíble sobre el casco antiguo y el río. Te sugiero ir con tiempo para relajarte y quedarte un rato en este lugar. La subida es un poco empinada, pero vale la pena. Y como curiosidad está este banco con Einstein, que es un punto popular para fotos. También te sugiero cruzar caminando este puente cuyo nombre te dejo acá escrito, donde también puedes tener lindas vistas. Como te dije al principio, hay varios puntos con vistas panorámicas y acá es especialmente atractiva la perspectiva sobre el edificio del Parlamento. Y para el otro lado también hay un edificio llamativo que es el casino, donde además de cumplir esta función hay restaurantes y salas donde suelen presentarse conciertos. Como siempre, todos los lugares que te nombro te los voy a dejar marcados en un mapa incrustados en mi blog, así puedes ver la ubicación exacta de cada uno. Cruzando el puente hacia el otro lado, es decir, alejándote del casco antiguo, vas a llegar a una zona donde se concentran varios museos. Sin duda el que más destaca es el Museo de Historia de Berna, que cuenta con objetos que datan de periodos que van desde la Edad de Piedra hasta nuestros días y representan culturas de todo el mundo. Y también tiene exposiciones dedicadas a la historia de Berna. Muy cerca está el Museo Alpino de Suiza y una galería de arte contemporáneo. Este es otro puente que te sugiero ir a ver, tanto cruzarlo por las vistas que tiene como verlo desde abajo, desde la orilla del río. Esta parte es paralela al Parque de los Osos, que es el espacio más amplio que te conté antes que hicieron para los osos. Este puente se construyó entre 1840 y 1844. Y otro lugar para destacar en el casco antiguo es el Ayuntamiento, un edificio de estilo gótico tardío que se construyó en el siglo XV. Enfrente hay una pequeña plaza que tiene una de las tantas fuentes que aloja el casco antiguo. Esta se construyó en 1542. Y a pocos metros del ayuntamiento está la farmacia más antigua de Suiza, que funciona desde 1571. Otro museo de renombre en Berna es el Centro Paul Klee, dedicado al pintor suizo que nació en el cantón de Berna. El edificio tiene una forma ondulada en honor a las colinas del paisaje de alrededor y aloja cientos de obras del artista, y también hay salas para exposiciones temporales, talleres y conciertos. Está fuera del casco antiguo, a media hora más o menos caminando. En Berna hay varios festivales, como el Festival de la Cerveza, Festival de Jazz, conciertos, Noche de los Museos. Hay varios eventos y en la página oficial los tienen todos detallados, incluso en otras ciudades cercanas. Así que te sugiero visitar la página oficial si estás organizando tu viaje para ver si coincide con alguna fecha especial. Y hay más lugares como el Jardín Botánico, el Museo de Historia Natural, Museo de la Comunicación y más parques. Te voy a dejar todos estos lugares detallados en el artículo del blog. Si te gustó el video, si te sirve la info, te voy a pedir que me dejes tu like y que te suscribas al canal desde el botón de suscribirse que hay acá abajo. Eso me ayuda un montón para el crecimiento del canal y seguir compartiendo info viajera. Muchas gracias y te veo en el próximo video.